Pues después de la tertulia vamos a aprovechar la entrevista para seguir hablando de la suspensión de la jornada con un gran conocedor del fútbol en el archipiélago, habitual colaborador de Radio Marca Gran Canaria, incluso con varios programas en emisión en la provincia de Las Palmas. Con nosotros está Mario García de la Santa. Mario, muy buenas noches. Hola Roberto, muy buenas. Lo primero, preguntarte, ¿cómo, porque sé que además colaboras con Radio Marca en la retransmisión de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo estás viendo ese inicio del conjunto de García Pimienta? Hombre, inmejorable, ¿no? La verdad que nadie podía imaginar que esto podía empezar así. Los números son espectaculares. Sobre todo hay que destacar lo bien que está el equipo defensivamente, ¿no? Tan pocos goles encajados. Líder, es verdad que hombre, líder en la séptima jornada es importante, ¿o no? Estos días salían, ayer creo que vi algún Twitter que decía, no, el Sporting el año pasado acabó 15º y en la séptima jornada era líder. Bueno, pero mejor estar líder que estar último, ¿no? Y bueno, el comienzo es inmejorable, el equipo ha ido cogiendo el tono. Fíjate que a Pimienta al principio parecía que le iba a costar, ¿no? Sí, sobre eso te iba a preguntar, sobre esa evolución, ¿no? Del mismo Xavi García Pimienta, que, bueno, por lo menos aquí, nosotros seguimos habitualmente, conectamos, como bien sabes, Radio Marca Lanzarote con vuestras retransmisiones, y yo te notaba un poco más, porque de los tres que normalmente lo hacéis, eres un poco más crítico, ¿no? Con el juego del equipo, has sido siempre más, pues seguramente más sensato a la hora de analizar, mucho más dato que la parte emocional, y sí que le costó a García Pimienta dar con la tecla, sobre todo esas primeras jornadas, y aún así sigue a contracorriente, ¿no? Un poco contra lo que piensa o pensamos muchos de ciertos jugadores. Pues él tiene su apuesta, sin ir más lejos, con el lanzaroteño Saúl Coco, por el que te quiero preguntar. Por ejemplo. Es un ficha a Sydney, un fichaje de relumbrón para una segunda división, un jugador con un currículo impresionante. Sin embargo, él en el partido más importante posiblemente de lo que va de temporada, cuando más se la está jugando, el titular es Saúl, el lanzaroteño Saúl Coco. Fíjate tú, ¿quién iba a decir? Y tú que eres que estás ahí en Lanzarote, toda la gente de Lanzarote que conoce a Coco desde que era un chaval, que conocen al padre porque es entrenador y es de sobra conocido, ¿no? Por todo el mundo del fútbol. ¿Quién iba a esperar que Saúl Coco iba a ser titular este año en un equipo de segunda división que además es líder? ¿Quién lo podía esperar? Nadie. Pero no te estoy diciendo quién lo podía esperar hace 5 años. ¿Quién lo podía esperar hace un año? No lo podía esperar nadie. Y la realidad es que lo está haciendo y además lo está haciendo muy bien. ¿Cuál y eso... Sí, dime, perdona. Dime. No, te iba a decir que eso es gracias a Pimienta. Sí, gracias a él. Pues te decía... Gracias a la confianza que le da, Coco está rindiendo también, porque si tú no le das una continuidad, si tú le pones un partido y después lo dejas de poner, como por ejemplo hacía Pepe Mel, ¿no? Lo ponía un día y después ya no jugaba más, él no va a coger nunca confianza. No, como que el partido si tú de le das Copa... varios partidos, ahí está. Sí, él había jugado aquel partido de Copa, no le había salido muy bien, creo que contra el Navalcarnero, y lo había defenestrado y había perdido un poco el sitio. ¿Cuál es la característica de Saúl para estar en esa posición? Aquí comentamos, algunas veces lo hemos hablado en la tertulia, el tema de la salida de balón, ¿no? El haber jugado como mediocentro casi toda su etapa, sobre todo en el Español, en el juvenil español, que tenía esa posición de mediocentro casi único, ¿no? Con el manejo del equipo. Eso le está generando un primer pase a la Unión Deportiva Las Palmas, una salida limpia de balón, esa forma de conectar con Enfulu, con lo de Odise, quizá mejor que la que pueda aportar otro de los centrales que tiene el conjunto amarillo. Que precisamente, recordemos que esa experiencia de tener a un medio centro como central lo empezó haciendo el Fútbol Club Barcelona. En la escuela del Fútbol Club Barcelona estaba Pimienta, en el filial y en la cadena de filiales. Nadal, ¿no? Fue de los primeros. Sí, y esa es lo que quiere Pimienta, un central que no solo se dedique a despejar balones y a pegar patadas, sino que pueda salir jugando con el balón. Y esa es una de las características de Saúl Coco, además de la velocidad. Yo creo que Saúl es un defensa rápido y fíjate tú la defensa que tiene la Unión Deportiva Las Palmas ahora. Por ejemplo, lunes pasado, Alex Suárez, un chaval que llegó hasta jugar en el Villa de Santa Brígida. Después estuvo en filiales, pasó la edad sub-23 cuando subió al primer equipo. Eric Curbelo, que estuvo en el Telde, que estuvo en el Arucas, que estuvo en el Leioa unos meses en segunda B hace la pila de años. Hasta que llegó a la cadena de filiales.
Exacto, hasta que llegó a filiales y sube al primer equipo. Sergi Cardona, un lateral que es verdad que lo ficha Las Palmas en filiales, pero que también asciende, ¿no? O sea, que sube al primer equipo, y Saúl Coco, ¿no? O sea, 4 futbolistas que se pueden más o menos considerar canteranos, Sí, sí. dependiendo de cómo, Sí, 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 sí. de cómo Sí, sí. cataloguemos ese nombre, y que están jugando en el equipo líder de segunda división. Es algo, vamos, yo creo que en pocos sitios se ve algo así, ¿eh? La última sobre Las Palmas, para meternos en Mm. materia, Mario, ¿crees que te va a tener continuidad? ¿Crees que va a tener que el perfil del equipo con la entrada de jugadores ahora que pueden llegar? Que el otro día ya debutó Sandro, cuando esté Vitolo, ¿puede cambiar la idiosincrasia de este equipo? ¿O crees que la personalidad de Pimienta, que ha demostrado que pese a lo que pese, él tiene su idea, va a conseguir mantener el nivel del equipo? Yo creo que va a conseguir mantener el nivel. Yo creo que Las Palmas va a ser muy difícil que salga de esas 3, 4, 5 primeras posiciones durante toda la temporada, y que ese sprint final, hablamos de una liga muy larga, va a ser la que va a ser clave para ver si Las Palmas va a poder meterse entre los 2 primeros y ascender directo, o tener que jugar por el playoff, ¿no? Que al final, oye, mientras se ascienda, da igual Sí, sí. cómo se haga. Eh, Tengo poca confianza en Vitolo. 2 años prácticamente sin jugar, todos estos problemas de lesiones que está teniendo. No tengo excesiva confianza. En Sandro tengo algo más. Ya el otro día lo vimos un poco, como bien decías, y vamos a ver cómo se termina aclimatando el equipo, pero es verdad que es difícil hacer hueco. Recordemos que hace una semana se estaba debatiendo si Viera podía jugar con Moleiro o no. Sí, es que Son dos jugadorazos los dos. el otro día falta hasta la fecha el mejor jugador del equipo, que es Moleiro, que está con la sub-21, que vamos, la verdad que a mí la primera parte de la Unión Deportiva de Las Palmas el otro día me encantó la seriedad y me encantó la solvencia que demostró el equipo. Pero pasamos, si te parece, vamos a hablar un poco de la suspensión de la jornada. Lo comentábamos preparando la entrevista, hablaba yo contigo estos días y no sé si discrepamos, pero sí que tenía yo dudas sobre el motivo, ¿no? Y más bien centrado en esa suspensión de la primera regional. Yo sé que lo comentaste también estos días, también en la retransmisión del partido, a pregunta de Néstor, comentabas también, ¿no?, tu punto de vista. ¿Cómo se da esa suspensión? Porque sé que estás además colaborando con la federación. Esa suspensión de la primera jornada de la Copa Regional en Lanzarote, aquí sentó fatal, Mario, porque recordamos que el Gobierno de Canarias, la alerta, estaba prevista para el sábado a las 12 de la noche y la competición se celebraba a las 9 con antelación. He tenido la oportunidad de escuchar el programa del lunes, además de ustedes hablando de todo esto, con Guille también, y a ver, dentro de que es verdad que tú dices, oye, si jugaban todos el viernes, ¿por qué la plaza? El problema es que desde la federación, cuando aquí ha habido pocas críticas a eso, y eso que aquí empezaban todos los juveniles de segunda, de primera, la juvenil preferente, o sea, aquí empezaba un montón de categorías en Gran Canaria. Y había muchas, no sé si había algún grupo que se podía jugar entero o no, pero vamos, si no se jugaba entero, pues se podía jugar bastante. Y ha habido pocas críticas. Yo creo que fue por lo menos lo que a mí me llegó el viernes por la mañana, es que todo el mundo quería que la competición se aplazara, y además sí había un denominador común, por lo menos con las personas que yo hablé, que fueron unos cuantos, gente de clubes, entrenadores y demás, y era que no querían que se jugaran unos partidos y otros no, dentro de la misma jornada. Eso lo entiendo, y además luego hablaremos de la tercera, que yo creo que ahí sí que se tomó la decisión correcta. Eso era un secreto a voces, eso lo decía todo el mundo en la jornada del viernes, horas antes de que la federación tomara la decisión. Que se podía haber tomado una decisión específica con la Copa de Primera Regional de Lanzarote, pues probablemente sí, pero es que esto de hacer una suspensión a la carta, después llegará el momento, porque ya el mismo día, fíjate que hubo categorías, que luego si quieres lo hablamos, que sí que se jugaron algunos partidos, sobre todo de fútbol sala. Y en Tenerife, por ejemplo, se jugaron también lo comentábamos, se jugaron 4 partidos de la segunda división B, y se jugó algo de la femenina también en Tenerife, ¿no? Sí. De la primera nacional femenina en Tenerife. Y en Tenerife se jugaron partidos de regionales de Tenerife que estaban. En Tenerife sí partieron la jornada, hubo partidos que sí se jugaron el viernes y otros partidos de otras ligas, de preferente o de primera regional, que no
que no se jugaron después el fin de semana. Sin embargo, Mario, te interrumpo, la tercera división, que ahí sí que me comentabas, y yo creo que ahí sí que la decisión fue correcta. Comentaba el año pasado, la temporada pasada, Mateo García, que nos recordarás que la Unión Deportiva Lanzarote tuvo un montón de parones y un montón de vicisitudes. Comentaba que veía injusto que se disputasen muchos, o no veía normal, no injusto, sino que no era normal que se disputasen parcialmente la temporada, jornadas, y que algunos equipos, aquí nos pasó con San Bartolomé, por ejemplo, y con la Unión Deportiva Lanzarote principalmente, que se disputase el resto de la jornada y no se jugase en los partidos que afectaban a los equipos lanzaroteños. Y en este caso, tanto la Canaria como posteriormente la Real Federación Española de Fútbol optaron por cancelar toda la jornada. Esa decisión sí que se entiende como positiva. Hay una novedad importante respecto a la tercera, que antes no se tenía. Antes la tercera, los partidos con el COVID, con todo esto que había, ¿no?, los tenía que aplazar la Federación Española, el juez único de la Federación Española. Desde esta temporada hay un juez único que está aquí en Las Palmas, que pertenece a la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas y por ende a la Canaria, porque la Canaria la preside, la gestiona, la preside y lleva la secretaría también la Federación de Las Palmas. Entonces, la decisión de aplazar la tercera completa, aunque había 2 partidos el viernes entre equipos que no viajaban, lo mismo que ocurría con la primera regional de Lanzarote, ocurría con 2 partidos que había de tercera aquí en Gran Canaria. 4 equipos de Gran Canaria se enfrentaban 2 entre sí y se podía haber jugado el viernes porque ni había alerta ni había nada. Pero y se tomó la determinación de aplazarla entera, ¿vale? Esto no ocurrió lo mismo, como decíamos, ni en fútbol sala ni en Primera Nacional Femenina. ¿Por qué? Porque esas competiciones sí le competía aplazarlas a la Federación Española. Y la Federación Española dijo, oiga, la alerta es a partir de las 12, yo no aplazo lo que sea el viernes, salvo que venga alguien y diga que, algún ayuntamiento que diga que cierra las instalaciones. Pero yo no sé, porque a mí me llegó el viernes, no sé si afectaba algún partido de Primera Regional, que podía darse el caso que, tú imagínate que la Federación no hubiera aplazado la Primera Regional, pero de repente el ayuntamiento de Teguise, que veo que era, ¿no?, que jugaba uno de los partidos, creo, ¿no? Sí. Puede decir, no, yo sí aplazo. O el de Arrecife, o el de Altavista, o el de Tía, desde donde sea. Yo cierro mis instalaciones, porque tienen potestad para eso, porque decías tú en el programa, creo ayer, el lunes, perdón, que los ayuntamientos no tenían potestad. Sí tienen. Para cerrar sus instalaciones tienen potestad. A lo mejor si lo dije mal. Sí que tienen esa potestad, pero ellos sí que se adscriben normalmente a los decretos del gobierno. Pero hay algunos que son, de hecho, mira, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la capital de Gran Canaria, ayer por la tarde, sin alerta, ayer no, el lunes por la tarde, sin alerta, porque la alerta acabó a las 12 de la mañana, las instalaciones deportivas no abrieron. Los colegios, la prolongaron, sí. En algunos casos. No había ya alerta. Y el Ayuntamiento de Las Palmas dijo, yo no, el lunes por la tarde no se abre. Entonces, explicado. Pueden hacerlo los ayuntamientos. Perdona, Roberto, y entonces ¿se podía haber tomado una determinación, en definitiva, con lo de la Primera Regional de Lanzarote? Probablemente sí, pero tenemos que tener en cuenta que no se pueden tener suspensiones a la carta, ¿vale? No se puede decir esta sí, esta no, porque este juega con el otro, porque además otro problema. Por ejemplo, la Aría, que podía a lo mejor tener un desplazamiento largo, ¿vale? Para llegar a Aría desde el sur, por ejemplo, si tuviera un partido. ¿Qué pasa si un equipo sale a las 11:30 de la noche de su campo, llega a su casa a las 12 y pico de la noche y en esos 15 minutos después de las 12 que están alerta, le pasa algo a ese equipo? Puede pasar cualquier cosa. ¿Quién se hace responsable? Sí, ahí sería una situación que sería complicada de asumir, está claro. Mario, por avanzar, porque si no me quedo sin tiempo, tengo 2 preguntas muy rápido. Como un conocedor de la tercera, ¿qué impresión te da desde Gran Canaria la confección de las 2 plantillas lanzaroteñas? La tercera está muy intensa este año, muy igualada, se está viendo en estas primeras jornadas. Yo espero que reaccionen los dos, ¿no? Que todavía en los 2 primeros partidos tan solo tienen un punto, y espero que reaccionen tanto Yaiza como Lanzarote. Están habituados a hacerlo, ¿no? A reaccionar a medida que va caminando la temporada. El Yaiza, recordemos que
bueno, acaba de regresar a la tercera, ¿no? Que tiene que todavía, pues quizás tener un año de transición, y el Lanzarote es el eterno aspirante siempre, ¿no? A por qué no ascender, a por qué no pelear por esa zona alta. Pero es que hay unos cuantos gallitos este año en la tercera que va a ser difícil. Sí, va a estar complicada. Y la última que te hago, porque ahí sí que eres de los que más se manejan, al igual que nuestro invitado en la tertulia, con José de León, el conocimiento de la División de Honor Juvenil. ¿Tú entiendes, porque a nosotros nos sigue extrañando, el rendimiento que le saca Basilio Coco año tras año a una orientación marítima? Es que para nosotros es un poco un alien, ¿no? Alguien que viene, un extraterrestre que no entiende cómo un equipo año tras año confeccionado prácticamente de cero, porque aquí los chicos salen a estudiar, porque Basi se tiene que buscar la vida en buscar jugadores nuevos, que año tras año compita a un nivel tan alto, ¿no? Y que sea siempre el primero o el segundo de esa otra liga, eliminando posiblemente a los filiales, ¿no? Tanto a Las Palmas como al Club Deportivo Tenerife. ¿Qué explicación le das tú, buen conocedor de la categoría? Ustedes lo tienen de cerca y, hombre, como cuando alguien tiene a alguien de cerca, pues igual lo valora menos, porque pues igual pueden tener más piques no es el caso, él y demás. No digo por ti, no lo digo por ti. Digo en general, ¿no? Porque no entendemos, es que nos parece increíble. Digo que Basilio, pues en Lanzarote probablemente tendrá algunos enemigos, pues porque a lo mejor le quita algún jugador al otro, al de más allá, ¿no? Pero el mérito que tiene Basilio Coco, es más, desde que cogió el equipo hace 8 años, me parece que fue, no me acuerdo cuándo fue, que estaba enterrado y lo salvó. El mérito que tiene es terrible. Lanzarote, lo que decías tú, tiene un hándicap muy importante, jugadores de tercer año que se vienen a estudiar a Gran Canaria o a Tenerife y que no rinden ese último año juvenil, que es cuando más lo puedes hacer probablemente, en el equipo de su tierra, en el Marítima, jugando con cadetes, con juveniles de primer año, todos los años renovando prácticamente la plantilla. Es verdad que intenta coger lo mejor de la isla, por supuesto, pero tiene que ser. Pero cada vez tiene más competencia, porque están esas juveniles interinsulares, que también tenemos equipos de Lanzarote, ¿no? Entonces, el mérito del Marítima es terrible, el comienzo ha sido muy bueno y esperemos que lo mantenga, por lo menos para que no sufra, por el bien de Basilio, que bastante sufre el pobre. La verdad que sí. Oye, pues Mario, ha sido un placer enorme tenerte en marcador, es la primera vez, no será la última, intentaré molestarte lo menos posible, pero me ha encantado todo lo que nos has contado, te agradezco muchísimo porque sé que además estás muy ocupado, que estés con nosotros, y como te decía, muchas gracias y que no sea la última vez. Hasta cuando tú quieras, Roberto. Un abrazo a todos, saludos a toda la gente de Lanzarote y de Radio Marca Lanzarote, por supuesto. Muchísimas gracias. Nosotros avanzamos, nos queda repasar la agenda deportiva del próximo fin de semana y lo más top, que como siempre nos sirve Sara Duarte.